Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juan Carlos Mazón y dado que no voy a poderle darles clase a algunos de mis alumnos que están en el seminario de titulación, voy a grabar este video explicando algunas de las actividades que tienen que hacer para la construcción de su artículo científico, ¿no? Pero como es información muy útil y probablemente también la voy a usar en otras clases, así que decidí darme la tarea de armar este video, publicarlo en mi canal de YouTube. Y bueno, pues probablemente pues puedan verlo cualquier otras personas, ¿no? Aparte de este grupo. Bueno, la intención del video es explicar la primera parte, las primeras actividades que tenemos que hacer cuando vamos a construir, cuando vamos a escribir un artículo científico. Un artículo de estos que tienen un diseño relativamente corto, entre 15 y 20 cuartillas, y que tiene la intención de ser publicado en una revista científica. Casi siempre estos artículos reportan los resultados de la realización de una pequeña investigación, de un pequeño estudio. En muchos de mis cursos y también como forma de titulación, muchos alumnos escriben artículos para poderse titular, ¿no? Sobre todo en los seminarios de titulación de aquí de la universidad donde trabajamos. Aunque también muchas veces les pido algún artículo como parte de trabajo final de las asignaturas de investigación que yo doy, ¿no? Bueno, y como les decía, vamos a ver esta pequeña presentación que les preparé para poder platicar de los primeros pasos en la construcción, en la escritura de un artículo científico. Para empezar, va a ser importante elaborar un guión. Gran parte de las dificultades que tenemos cuando vamos a escribir algo, y dígase algo como cualquier cosa, un artículo científico, una carta de amor, siempre es encontrarnos contra la página vacía la página en blanco, ¿no? Siempre es un tema importante no saber por dónde escribir. Por lo que yo siempre he recomendado desde hace algunos años que nosotros mismos escribamos un guión de los temas que queremos tocar en nuestro artículo, ¿ok? Esta primera actividad que tienen que hacer es justamente construir este guión. En una investigación, la mayoría de las veces, la mayoría de los casos, tratamos de vincular o que tratamos de estudiar la relación entre dos variables, ¿no? Aunque pueden ser más de dos variables o incluso puede ser solo una, casi siempre tratamos de vincular a dos variables y ver cómo se relacionan entre sí, por lo menos cuando hablamos de investigación en psicología, ¿no? Cada una de estas variables tiene su importancia y su relevancia. El hecho de que nos estén interesando para hacer una investigación, pues ya nos dice que es un tema o son temas que pueden ser de mucho interés público, ¿no? De mucho interés profesional y científico. Nosotros tenemos que, cuando vamos a hacer nuestro guión y nuestra estructura del artículo, tenemos que acomodar estos temas que vamos a tocar de tal forma que tengan una organización lógica, ¿no? Cuando escribimos un artículo, es también como si contáramos una historia. En la literatura y en las películas siempre nos cuentan historias. En la estructura básica siempre hay un inicio de la historia. Después viene un momento donde las cosas se ponen tensas y un momento donde se concluyen todos los actos. La mayor parte de las historias que contamos o que leemos en los libros o en el cine tienen esta estructura. Aunque también sabemos que hay cineastas y escritores que juegan con la estructura. A veces la historia empieza por el final, a veces empieza por el medio. Pero bueno, nosotros también en este artículo que vamos a escribir tenemos que de alguna forma contar una historia que tenga una lógica y una progresión para llegar a nuestro objetivo. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es escribir este guión. Para ello voy a poner un pequeño ejemplo con dos variables por ahí que se me ocurrieron. Vean, una de las variables son videojuegos y la otra variable es socialización. Sobre todo quiero indagar cómo los videojuegos influyen o interfieren en la socialización de los adolescentes. Porque puede ser que influyan, ya que los videojuegos, desde la pandemia de COVID-19, se volvieron una parte importante de la socialización. Era la forma en la que podíamos estar en contacto con nuestros amigos, era la forma de poder jugar con otros seres humanos y pues era la forma de sentir afecto y contacto humano durante la pandemia. Sin embargo, también los videojuegos pueden promover que la gente se quede en casa, se quede solo jugando videojuegos
y de alguna forma no tenga posibilidades de socializar con otras personas, con otros adolescentes, porque a veces el videojuego es más interesante, más atractivo que estar platicando con otro ser humano. Pero bueno, yo quiero hacer una investigación sobre eso y para eso, sobre todo pensando cuando voy a construir mi marco teórico, que bueno, hay que decir que en los artículos científicos la palabra correcta para llamarle al marco teórico es la introducción. En un artículo científico siempre está el título, luego viene el resumen y luego vienen unas cuantas cuartillas de información donde se toca marco teórico, se tocan teorías, se tocan estado del arte, pero todos en su conjunto se llama introducción. Lo que vamos a hacer ahorita es justamente un guión para los temas que vamos a tocar en nuestra introducción. A mí se me ocurre inicialmente que mi investigación tiene que tener videojuegos y tiene que tener socialización. Obviamente son las variables que me están interesando. Pero también vean, también estoy hablando un poco de la pandemia. Entonces sería importante dedicar alguna parte del texto a contextualizar, a platicar que ocurrió una pandemia, que estuvimos en casa, que muchos de los jóvenes que eran niños y adolescentes pasaron 2 años de sus vidas ahí y que probablemente al no tener posibilidades de salir, de ir a la escuela, pues los videojuegos se volvieron un punto importante. También me gustaría en mi introducción hablar de este tema, porque los videojuegos en los últimos años han mostrado un avance tecnológico increíble. Para mí de niño era un sueño, o pudo haber sido un sueño importante, poder jugar con mis amigos y mis primos en la misma consola. O que cada quien estuviera en su casa y que cada quien se conectara y pudiéramos jugar. Eso fue algo que apenas las generaciones nuevas lo han conocido. Hace 10 años probablemente era mucho más difícil jugar. Ahora basta con tener una consola o un celular o una computadora y hay muchas opciones para podernos conectar. Aparte que los videojuegos cada vez son más complejos, ¿no? Y también más realistas. Las nuevas consolas, tienen una capacidad importante de generación de gráficos y también hay muchas historias y muchos guiones interesantes en ellos. Bueno, pues yo quiero hablar de ese tema. Pero además también quiero hablar de las estadísticas de los usos de los videojuegos en México. Quiero saber cuántas personas usan videojuegos, quiero platicar a lo mejor, bueno, también ahorita no lo sé, hay que irlo a buscar, a ver si hay estadísticas de cuántas horas pasan los jóvenes jugando, cuánto dinero se consume, se gasta en videojuegos, cuántas consolas se venden, etcétera, etcétera. En realidad, ahorita no estoy investigando, no sé qué información vaya a encontrar, pero primero voy a organizar mi estrategia para después con esto y ahora sí ponerme a buscar información. También a lo mejor me interesa que los videojuegos generan adicción y también otras problemáticas. Por ejemplo, como les decía hace rato, que a lo mejor si me quedo jugando mucho tiempo, pues voy a perder tiempo de socializar con mis amigos y mis compañeros. Y bueno, ya que voy a hablar de la socialización, también a mí me sería muy importante dedicar una parte de mi artículo para hablar de la importancia de que los jóvenes tengamos, bueno, que tengan oportunidades de socializar, a lo mejor a nivel de autorregulación, a lo mejor a nivel de apoyo social y otros aspectos. Voy a dedicar una parte de mi introducción a hablar de las ventajas de tener una buena socialización. Y bueno, otro tema que a lo mejor me interesa es justamente evaluar el impacto de los videojuegos en la socialización. Es que es de alguna forma el tema central de todos estos, ¿no? Es como a lo que quiero yo llegar. Y bueno, también hay que decirlo desde aquí, que cuando hacemos un artículo de investigación, siempre vamos a tener que revisar investigaciones previas. Pero bueno, curiosamente, eso hay que dejarlo al final de la introducción. Incluso ahorita voy a hablar muy poco de las investigaciones previas, que otros investigadores, otras psicólogas, psicólogos hayan investigado sobre estos dos temas que a mí me están interesando. Ahora bien, lo primero que pueden hacer es hacer una lluvia de ideas como la que yo les estoy presentando aquí. Poner en una hoja de cuaderno, en un pizarrón, en un Word, lo que ustedes quieran, todos los temas que quisieran tocar. Ahora vamos a acomodarlos de una forma que le den sentido a nuestro texto. Vean, el tema más importante al que quiero yo llegar es impacto de los videojuegos en la socialización. Ese, de alguna forma, tiene que ser mi último tema, porque es a lo que quiero llegar, es el nudo de mi historia
y tengo que ir planteando los personajes y tengo que ir planteando los hechos para que lleguen a ese clímax de la historia. Cuando vemos una película es la parte emocionante, es cuando ya los Vengadores están peleando con Thanos, es cuando ya se está persiguiendo al asesino, cuando ya se dieron cuenta quién es el malo, cuando el Titanic ya se está hundiendo, es la parte climática, lo más importante. Pero comúnmente las historias no empiezan por ahí. Empiezan planteando todos los hechos para poder llegar a ese punto. Nosotros vamos a hacer lo mismo, no vamos a empezar por lo más primordial, sino tenemos que irle dando un sentido a todo esto. A mí se me ocurre que vean, primero puedo empezar escribiendo, puedo empezar investigando sobre el contexto de la pandemia y la hiperconexión que vivimos todos en nuestras casas, donde no pudimos ya socializar y nuestro único contacto con la realidad eran estos aparatos. Era el celular, la computadora, la televisión, los videojuegos, porque de alguna forma no se podía hacer nada. Y como digo, muchos adolescentes y jóvenes, pues fue la forma de seguir socializando con sus compañeros. Bueno, en segunda instancia, ¿qué les parecería si hablamos de estadísticas del uso de videojuegos en México? Aquí puedo meterme y empezar a hablar o investigar, porque seguramente el uso de videojuegos se incrementó después de la pandemia. Buscar justamente esas estadísticas de 2020, 21, 22, 23 para documentar este punto que quiero yo desarrollar. Y bueno, a lo mejor ya después puedo empezar a definir qué entendemos por videojuego, que a lo mejor es una tecnología interactiva que nos permite la interacción con otras personas para lograr retos, etcétera. A lo mejor yo tengo que tener un poco de información de qué entendemos por un videojuego. ¿Qué les parece si después de hablar de los videojuegos, ahora sí hablamos de los avances de los videojuegos de los últimos años? Que ahora se puede jugar en línea, que hay muchas facilidades para poder hacerlo, que los videojuegos cada vez son más envolventes. Hay incluso por ahí videojuegos que requieren hasta 40, 50 horas para poder ser terminados. Y otros que pues, te permiten jugar con un montón de personas al mismo tiempo, como el Fortnite, ¿no? Que te puedes conectar hasta con otras 99 personas que todos están jugando en el mismo lugar. Hablamos un poco de este punto de la socialización en los videojuegos, o el impacto de los videojuegos en la socialización, y de ahí nos pasamos a hablar de la socialización. Ahora sí a describir teorías, a describir información, entender qué entendemos por socialización. Y bueno, casi al mismo tiempo vamos a hablar de la importancia de la socialización en el desarrollo. De alguna forma a lo mejor el tema 6 y el tema 7 van a ser breves, porque si se dan cuenta, yo ahorita en mi texto le estoy dando mucha más importancia a los videojuegos. Cada uno de ustedes que van a escribir un artículo tienen que entender lo mismo, ¿no? Es su artículo, ustedes deciden qué temas tocar, ustedes deciden de qué temas hablar. Se vale que le estén dando más peso a un tema más, pues que les llame más la atención. También normalmente es importante investigar cosas que nos atraigan, que nos generen mucha curiosidad para que podamos acabar esa investigación. Y bueno, ya después a lo mejor pasar a investigaciones donde se haya abordado estos dos temas. Ahora sí nos vamos a poner a buscar artículos y revisar la literatura. Casi siempre cuando hacemos esta lluvia de ideas nos damos cuenta que algunos temas quedan de más, que a lo mejor no son tan relevantes, que a lo mejor no pertenecen tanto a nuestro tema. Y en este caso es justamente el tema de adicción a los videojuegos. Que si bien es un tema muy relacionado con los videojuegos, no tiene tanta presencia en mi organización de temas que estoy planteando ahorita. Entonces, pues también se vale ir acotando cada vez más nuestro trabajo, ¿no? Lo importante, como les digo, es que todos los hechos y personajes y actores y todo, en este caso información, conceptos y desarrollo teórico, al final confluyan en lo que a mí me interesa investigar. Y bueno, ya con esa información, ahora sí puedo empezar a escribir mi guión, que aquí en la presentación empecé a escribir estos dos puntos. En la investigación, o bueno, en el artículo de investigación, casi siempre nos conviene iniciar escribiendo sobre el contexto y sobre las estadísticas. Por eso no fue de gratis o no fue al azar que yo involucrara algunos de estos dos temas en este ejemplo que les estoy poniendo. Casi siempre nos conviene tener una pequeña introducción o un par de párrafos o un párrafo que nos lleve a entender el fenómeno que vamos a estudiar.
Por eso, justamente aquí quedó primero contexto y estadísticas. Y ahora me gustaría que el guión que estén trabajando, pues ahora sí lo podamos incluir en un documento de texto, ¿no? Un procesador de texto como el que estoy proyectando por acá. Que el guión es como un listado de los temas que me interesa a mí tratar, y también se vale como irlos organizando de mayor a menor. Bueno, ahorita en el esquema que les mostraba de los numeritos ya están de alguna forma organizados, pero también se vale ir poniéndonos notas para que justamente nosotros podamos empezar a investigar y a escribir de cada uno de estos temas. Vean, yo ya tengo un título tentativo que seguramente va a poder cambiar a lo largo del tiempo o mientras que desarrolle la investigación, pero por lo menos ahorita se llama Videojuegos y socialización en adolescentes después de la pandemia de COVID-19. Empiezo, como les digo, con esta parte del contexto de las juventudes después de la pandemia. Nos podemos nosotros mismos ir poniendo notas, ir diciendo de qué queremos hablar, o solo poner el listado de los temas. Bueno, casi siempre yo uso la parte P1, P2, P3, P4 como párrafos o como partes, asumiendo que en esta parte o en este párrafo yo voy a escribir justamente del tema que está por aquí. En la siguiente parte, estadísticas del uso de los videojuegos en México, como ya lo comentaba, y como les decía, vamos a ir poniéndonos notas, ¿qué les parece? Aquí sobre todo, saber si se incrementó su uso durante los años de pandemia. Eso es lo más relevante de este apartado. Voy a buscar estadísticas donde hayan documentado la cantidad de personas que jugaban o la cantidad de venta de videojuegos que había antes de la pandemia, por ahí de 2019, y los años posteriores, ¿no? El 20, el 21, el 22. Es lo que me interesa saber. Después, definir qué entendemos por videojuegos. Ya les había dicho como un pequeño concepto, no estaría de más. Describir los principales avances de los videojuegos en los últimos años, aquí también ya lo platicamos. Y bueno, ya empezamos a hablar ahora sí de socialización y videojuegos, ¿no? Y aquí puse algunas otras notas. Voy a escribir cómo es que estos juegos pueden ayudar a socializar, aunque también pueden frenar la socialización cara a cara. Quiero desarrollar ese pequeño debate en ese párrafo o en ese par de párrafos que les dedique a estos temas. Describir a fondo la socialización, hablar de por qué es importante la socialización, apoyo social, regulación, afecto, aprendizaje, habilidades sociales. Ven, aquí ya también puse algunos elementos que quisiera tocar. Y finalmente, pues el estado del arte, ¿no? Hasta el momento. Casi siempre en un artículo de investigación, y esto lo veremos más adelante o en otro video, el estado del arte terminará o concluirá con el objetivo del estudio, ¿no? Bueno, vamos a ponerle planteamiento. El planteamiento del estudio que también involucra el objetivo o la pregunta de investigación. Todo tiene que confluir aquí, ¿no? Todo lo que nosotros narramos tiene que llegar a justificar por qué estamos planteando este objetivo. Y bueno, ya después del objetivo vienen otras cosas como la metodología, como los resultados, como los participantes, pero eso lo veremos más adelante. Ahorita lo que quiero es que justamente vayan trabajando en este pequeño guión. La segunda tarea es buscar información de estos dos puntos, del contexto del tema y de las estadísticas del tema. Bueno, ahora platiquemos un poco de estos dos puntos. Cuando yo empiezo a trabajar en estos temas de empezar a construir el contexto y las estadísticas del tema, hay que empezar a buscar información, sobre todo información que nos permita entender cómo es que se está dando ese tema. Aquí, por ejemplo, un tema que a mí me llama la atención o que me empezó a llamar la atención es justamente identificar si el aumento de los videojugadores se dio durante la pandemia y también si hay información al respecto. Las estadísticas, por ejemplo, vamos a encontrarlas sobre todo en fuentes de organismos nacionales e internacionales. Por ejemplo, en México contamos con el INEGI, que es una instancia no gubernamental que se encarga de levantar encuestas, de realizar encuestas y estar publicando información todo el tiempo. También a veces las estadísticas las podemos encontrar en páginas de organismos internacionales o de salud o organismos que se encarguen
de medir ciertos aspectos. Por ejemplo, organismos como la UNESCO, como la ONU. Pero vean, a veces también las estadísticas las llegamos a encontrar en ciertas noticias, en ciertas revistas. En este caso, encontré por aquí, vean, de la revista Forbes México, justamente un artículo que habla de que los mexicanos se volvieron más gamers después de la pandemia. Justamente aquí puedo ir encontrando información sobre este tema que me interesa. Yo aquí, por ejemplo, ya recabé ese enlace de la revista Forbes, y bueno, pues aquí pues hay información que a lo mejor me conviene rescatar. Por ejemplo, en este párrafo dice que actualmente el 57% de la población mexicana se considera gamer, al jugar en cualquier dispositivo, consolas, smartphones, etc. Además, esta industria alcanzó una generación de ingresos de 32 mil millones de pesos en 2020, 4% más el año anterior. Me llama la atención este aspecto, que el 57% de los mexicanos se consideran gamers. Vean, el trabajar con un guión es que podamos ir dividiendo el artículo por partes. Por ejemplo, ahorita tengo ganas de trabajar en estadísticas, de buscar estadísticas y de escribir sobre ello, pues me voy a la partecita de estadísticas. No tengo que hacerlo en orden. Ahorita tengo ganas de investigar sobre estadísticas y eso es lo que voy a hacer. Así que podemos ir buscando información y comenzar a redactar algo aquí en nuestro artículo. Yo siempre les voy a recomendar que tratemos de no copiar y pegar la información. Ese siempre va a ser un tema de plagio. Algunos alumnos copian la información y después cambian algunas palabras. Eso casi siempre hace que algo se quede, ¿no? Algo de la redacción original se quede. Yo les recomiendo siempre mejor leer la información y redactarlo nosotros con nuestras propias palabras. Incluso podemos resumir la información. Por ejemplo, ¿qué les parece esto? Actualmente en México, el 7% de la población se considera a sí mismo como gamer. En 2020, el total del mercado de videojuegos en México fue de 32 mil millones de dólares. 32 mil millones de dólares. Sí, de pesos, perdón. Y ya, es la información que me interesa más. Y bueno, pues aquí puedo ir indicando que fue información que cité de esta página de Forbes. Hay que usar algún tipo de formato para ir haciendo las citas. Todo lo que usamos en psicología es el formato APA. Ahorita no me voy a detener por ahí porque espero después generar otros videos y también otras clases y poder explicar eso a fondo. Pero ahorita vean, pueden empezar a escribir y dejar abajo el link con el que de donde sacaron esa información. Incluso, bueno, a lo mejor nada más le podemos poner aquí Forbes para indicar que este parrafito, este par de ideas, la saqué de la página de Forbes. Y ya, ustedes empezar a escribir. Al final de cuentas, si vamos haciendo esto, vamos agregando información en cada una de nuestras secciones del artículo. Y bueno, pues ya después podemos irlas organizando mejor, redactando mejor y citando mejor. Yo para mis alumnos seguramente les voy a apoyar en la cita de las fuentes, ¿no? Usando una tecnología que se llama Mendeley. Pero bueno, siempre va a ser muy necesario conocer el link. Así que pues pueden empezar a trabajar. Para mis alumnos de seminario y también a lo mejor para los de maestría que están haciendo algo semejante, les estoy pidiendo que empiecen a trabajar en estos dos puntos. Me gustaría que vayan generando un avance al respecto. Y bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí. Espero que haya sido ilustrativo esta información y nos vemos pronto, ¿va? Estoy publicando este video en mi canal de YouTube. Si quieren pueden suscribirse, pueden darle like y también van a encontrar muchos otros videos que en algún momento hicieron algunos de mis alumnos y uno que otro que yo he hecho con información importante. Muchas gracias. Hasta luego.